Bueno, Isaías, hay una ventaja que tenemos cuando nos acercamos a la palabra de Dios, especialmente para compartirla. Yo me siento privilegiado porque le toca a uno estar comunicando, pero en la comunicación, por ejemplo, la música, la poesía, la comunicación social, todos los métodos de comunicación requiere que el comunicador sea muy creativo, componga, tiene que aprender a componer, ¿no? Yo no necesito. Los que predicamos la Biblia no necesitamos componer nada, porque ya todo está compuesto. Basta con uno leer la Biblia y ya. Entonces uno no tiene que inventar. Yo estoy tranquilo toda la semana y no tenemos sino que leer la Biblia, ¿cierto? Entonces eso nos protege de hablar disparates, porque algunos utilizan el púlpito para hablar disparates. Cuando uno lee la palabra de Dios, pues no dice disparates o no tiene que inventar nada. Y la iglesia se siente también protegida porque está escuchando es la palabra de Dios. Por eso esa lectura que estamos haciendo entre semana es clave, porque usted ya viene medio almorzado, ¿cierto? ¿Hay alguien que tenga de pronto algún comentario, testimonio sobre lo que leyó esta semana? ¿Alguien que quiera de pronto compartir algo que le haya llamado la atención, que le haya impactado por su lectura de esta semana? Juan Carlos, pero ven aquí adelante porque para que te escuchen. No sé si te alcancen a ver, pero que te escuchen, ¿eh? Sí. Sí, a mí me llamó mucho la atención que habla del Mesías, pero nos describen al Mesías en todo su apogeo. Un Mesías gobernando y gobernando con sabiduría, con consejo, gobernando como nos gustaría ser gobernados, con amor, con paciencia, con justicia. Pero muy hermoso ver al final, en el capítulo 12, cómo el Señor, cómo el pueblo agradece a través de un cántico. Entonces lo que tú estabas mencionando, Ortica, referente a la composición, aquí vemos una composición hermosísima de lo que es darle gracias a Dios. Y cuando uno escucha o cuando uno lee este mensaje, pues obviamente mueve las fibras del corazón porque es muy emotivo, es muy del corazón, muy del alma, que sale del sentimiento de agradecimiento de un pueblo que, como nosotros hemos venido viendo a través de estas semanas, pues solamente ha venido sufriendo un castigo y que ellos reconocen que es un castigo merecedor. Entonces eso me llamó la atención. Muchas gracias. No sé, ¿alguien más que quiera compartir lo que aprendió esta semana con la lectura? Aunque podríamos más bien hacer como preguntas directas, ¿no? Y escoger a quién responder, porque todos leyeron capítulos 11 y 12, ¿cierto? Entonces podríamos hacer un quiz. ¿Cómo que no, Susana? ¿No? Bueno, váyanse preparando para un quiz. Hemos venido en los últimos domingos tocando unos temas o leyendo unas partes que nos llevan a ciertas conclusiones. Por ejemplo, la primera fue: no hay peligro más grande que Él. Esos dos capítulos que nos permitieron ver la forma como Dios enfatiza que debemos tener temor de Dios. Y cuando tenemos temor de Dios, pues no hay ningún peligro que nos asuste. Y el segundo domingo, hace 8 días, estamos viendo que no hay ejército más poderoso que Él. Teniendo en cuenta la arrogancia de pronto del poderío militar de una nación, queda, digamos, empequeñecida delante de la presencia de Dios. Y sobre todo cuando se entiende que Dios es el que da y el que quita. Entonces no hay ejército más poderoso que Él. Pero estábamos enfatizando también que cuando decimos Él, nos estamos refiriendo no al pronombre personal, sino
ni tampoco al artículo el, sino al nombre de Dios que aparece en el hebreo, en el Antiguo Testamento, el, que significa Dios, eso es un sustantivo, significa Dios, el. Y estamos, digamos que, llamando la atención acerca de ese Dios, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, y de ahí es que estamos, digamos, pegándonos para hablar de todo lo que es Él, enfatizando también el carácter. Hoy vamos a mirar 11:1 al 12:6, es decir, 2 capítulos, 11:1 al 12:6. A leer, simplemente leamos. La otra ventaja es que como venimos leyendo desde el capítulo 1, entonces ya estamos dentro del contexto, ya ustedes, hay ciertas palabras que dicen, ya sé a qué se refiere porque lo venimos leyendo, entonces no sacamos los pedacitos o los capítulos de su contexto, sino que venimos siguiendo la película, venimos siguiendo el hilo de la historia, ¿cierto? Entonces, como dicen en las grandes películas, hoy veremos, y empecemos por leer simplemente. Capítulo 11, versículo 1, dice, saldrá una vara del trono o del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Hemos nombrado a Isaí en esta lectura que venimos haciendo de Isaías. ¿Lo habían escuchado en estos capítulos anteriores? Habíamos escuchado Isaías, pero Isaí, ¿quién es Isaí? El papá de David. Muy bien. Entonces aquí nos está hablando de una estirpe, ¿no? De una descendencia de Isaí que se refiere a un contexto mucho más antiguo y que hace referencia al padre del rey de Israel, David, que se convierte como en el beneficiario de la promesa, digamos, de esa descendencia, razón por la cual se le llama a Judá la familia de David, como hemos venido diciendo. Entonces aquí hay una promesa, está en futuro, saldrá una vara del tronco de Isaí, una expresión figurada de un árbol, y que va a retoñar. Un vástago retoñará de sus raíces, es decir, de la descendencia de David, hijo de Isaí, va a venir como un rey. Eso es lo que está anunciando acá. Y dice el versículo 2, y reposará sobre él, sobre este rey, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. ¿A quién se está refiriendo? ¿Dónde dice? Pero ese título no lo colocó Isaías, ¿cierto? Los títulos se los añadieron después. Y entonces aquí en la profecía que va, ya hemos visto desde el comienzo, dirigida al reino del sur, está anunciando un rey. Y cuando ellos escucharon esto, no dijeron a Jesús, no, aquí hay una promesa de que va a venir un rey como el que ellos necesitan. De hecho, estamos colocando esos títulos aquí para ayudarnos a ir guiando. Dice promesa, esta tampoco la escribió Isaías, ¿no? Por eso le pongo con otro color para que no la confundamos con el texto bíblico. Promesa sobre el rey ideal. Es decir, aquí lo que estamos encontrando es una promesa de un rey que va a tener Judá o el pueblo de Israel más adelante, descendiente de David. Pero noten que no hay referencia de tiempo. No dice cuándo ni nada. O sea, está en el futuro. Sí hay una descripción que suena bastante particular. No sé cuántos reyes en la historia de Israel, de cuántos reyes en la historia de Israel se puede decir que se reposaba sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No sé cuántos. Pero de todas formas, si el pueblo de Israel escuchaba esta profecía, esta promesa, me imagino que se frotaban las manos diciendo, eso es lo que necesitamos, ese es el rey que necesitamos. Pero en su mente, ¿qué tipo de rey había? Un rey de carne y hueso que gobernara,
con esas virtudes de las que se describen aquí. Pero luego el versículo, aparte final del versículo 3 y hasta el versículo 5, aumenta, digamos, ese tono de la descripción cuando dice que ese rey no juzgará según la vista de sus ojos, es decir, no será autoritario, ¿cierto? Ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Un poco más profundo, más descrito aquí las características de este rey prometido, de este Mesías. ¿Y cómo lo vemos ahora? ¿Qué hay de nuevo? Noten, y les invito a que miren, ¿cuál es la palabra más repetida en esta porción? ¿Arguirá? O la idea, digamos, la palabra, el concepto que más se repite. ¿Ah? Justicia, ¿cierto? Hay una serie de palabras prácticamente sinónimas o que se refieren al hecho que tiene que ver con juzgar. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, eso también tiene que ver con juzgar por lo que oigan sus oídos, es decir, no se dejará llevar de cuentos, sino que juzgará, otra vez, ¿con qué? Con justicia a los pobres, y arguirá con equidad, otro término de justicia, ¿no? Con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia, otra vez justicia, cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces es una reiteración del concepto de justicia que nos permite decir que ese gobierno va a ser un gobierno justo. Es muy difícil atribuirle ese tipo de gobierno a un rey común y corriente, pero de todas formas el texto no está diciendo otra cosa, simplemente que va a ser un rey ideal porque gobernará con justicia, ¿okay? Gobernará con justicia. Luego, versículos 6 al 9 nos dice algo que describe una situación muy, muy excepcional. Dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho, aquí hay algunos niños de pecho, pequeñitos, dice, jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Qué tal esa descripción? ¿Cómo la ven? ¿Hay alguna imagen o recorderis que a usted diga que esa profecía ya se cumplió? ¿Han escuchado que eso suceda en lo que se está describiendo allí en la historia de la humanidad? Esta descripción de animales me hace acordar lo que hablábamos anoche en el taller de padres, porque veíamos la forma como la cultura hoy en día está llevando a reemplazar a los hijos por mascotas. Aquí la descripción de los animales es una descripción absolutamente bonita, ¿no? Agradable, como paz en medio de todos estos animales. Pero es interesante porque menciona también a un niño. ¿Y qué es lo que dice que el niño? Al finalizar el versículo 6 dice, un niño los pastoreará. En ese versículo 6 tenemos dos géneros. ¿Cuáles son? No, hombre y mujer no son dos géneros. Hombre y mujer somos un solo género.
¿Sí? Lo pregunto para poner la cascarita, ¿cierto? Porque es que nos bombardean con el tema de género masculino y femenino, que eso es de gramática y se lo quieren aplicar a los seres humanos. No, aquí los dos géneros que aparecen son el animal y el humano. Y los animales, las bestias, ayer lo que mencionábamos con los padres es que tratar a un niño como si fuera un animal es maltrato. ¿Amén? Ay, hoy sonó un poquito más duro, gracias a Dios. Pero tratar a una bestia como un niño es maltrato animal. Porque cada uno debe ser tratado según su género. Un género es el género de las bestias, otro género es el género de los seres humanos, otro género es el género de los demonios. Y de los demonios parece que hay varios géneros. Pero los seres humanos somos un solo género. Pero miren lo interesante que describe aquí, y es que el género animal aparece descrito en paz y aparece un niño del género humano. ¿Y qué es lo que está haciendo el niño? Pastoreando. Los seres humanos, incluso aquí un niño, están para pastorear, cuidar, dominar, gobernar sobre el género animal. No somos iguales. Toda esta descripción es muy bonita, agradable, pero incluso se utiliza el término que ayer mencionábamos muy fuertemente, y es la bestia doméstica, ¿no? ¿Cuál es la bestia doméstica para nosotros? Yo tengo una bestia doméstica. ¿Sí? Micaela, ¿sí? La bestia doméstica. Es una bestia. A veces pensamos que decir bestia es como un insulto. No es el término técnico. Si usted le dice a un ser humano bestia, pues ahí sí es un insulto, ¿cierto? Mucha bestia. Pero si trata al ser humano como una bestia, también es un insulto. Pero si trata a las bestias como seres humanos, también es un pecado. Es maltrato animal. Pero qué bonito ver esta descripción de los animales tratados como bestias, pero en paz. Bien, cuidados y pastoreados por el ser humano, un niño. Además, ese niño va a estar cuidado a tal forma que puede tocar o convivir, digamos, al lado de la serpiente, del áspid, dice aquí, de la víbora, y no habrá problema, dice el versículo 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Qué tal esa descripción? ¿Cómo les parece? ¿Les gustaría vivir allá? ¿Les gustaría? ¿Cuándo ha sido eso? ¿Cuándo se ha cumplido esa profecía? Pareciera, uno lee eso y dice, pues eso está por verse, ¿cierto? Eso no se ha visto. No sabemos cuándo será. Yo he leído este texto muchísimas veces, entonces cuando lo empecé a leer, simplemente para mí fue un recordé, ay, tan bonito, ¿no? Pero a pesar de todas las veces que lo he leído, no pude evitar sentir escalofrío cuando llegué a la última frase. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la razón por la cual hay tanta paz allí, tanto shalom? El conocimiento de Dios. Es el conocimiento de Dios lo que genera este tipo de justicia y de paz. Lo cual podemos decir también en sentido contrario. La violencia, la maldad, la injusticia y la transgeneración, tratar a los animales como humanos y a los humanos como bestias, es falta de conocer a Dios. La situación que vivía Israel, Judá, de pecado en ese tiempo, que es muy parecida a la que vivimos nosotros hoy en día en el mundo, de guerra, de violencia, de injusticia, de gobiernos corruptos, es el resultado de ignorancia de Dios. Uno a veces guarda cierta esperanza sobre los seres humanos, sobre los reyes humanos, sobre los gobiernos humanos,
Y aquí está diciéndonos cuál es el problema del gobierno humano: falta de conocimiento de Dios. A mí me llama la atención la forma como Israel fue pasando por diferentes sistemas de gobierno. ¿Cómo empezó el gobierno de Israel cuando empezó? ¿Quién gobernaba? ¿Quién gobernaba? ¿Quién era el líder? El gobernador general de Israel. Humanamente hablando. ¿Quién? Saúl. No. Cuando Saúl subió eso, Israel llevaba muchos años. No, todavía no existía Israel. Cuando empezó a existir Israel como pueblo independiente, su primer gobernador fue Moisés. Él fue el que lo sacó de la esclavitud y al desierto para empezar a caminar hacia la tierra prometida. ¿Y quién los gobernaba? Un hombre, Moisés. ¿Cómo se llama ese estilo de gobierno, ese sistema? Cuando un hombre gobierna y quita y pone y decide y dice: el Señor me dijo, y todo el mundo hace lo que el Señor le dijo a ese gobernante. Una dictadura, ¿cierto? Eso es lo más parecido a una dictadura. Así que Israel empezó siendo gobernado por una dictadura, pero un dictador guiado por Dios. Y entonces ese dictador se cansó, estaba cansado y se reunió con el suegro, y el suegro le dice: ponga jueces, delegue, reparta la tierra para que le ayuden a gobernar. Es decir, escoja un sistema de congreso, ministros. Y entonces pasaron a la etapa de los jueces, otro sistema de gobierno. Y luego el que se cansó fue el pueblo. Dijo: no, queremos ser reyes como las demás naciones. Y Dios dijo: no, no es bueno que pongan reyes, porque los reyes se enseñorean. Y ellos dijeron: queremos rey. Y Dios dijo: bueno, pues entonces pongan reyes. Puso reyes y desde ahí fueron gobernados por reyes, y de la descendencia de los reyes es la venida de Jesús. Así que pasan por diferentes estilos de gobierno. ¿Y cuál es el problema de Israel? El problema de Israel no es el sistema, el método, sino la ignorancia de Dios. Eso debe ser una buena lección para nosotros, que a veces pensamos: no, es que el método divino es la derecha, o el método divino es la izquierda, porque piensan los pobres. No, eso no es ni izquierda ni derecha. Ni en un lado ni en el otro está la solución. El problema de los dos lados es la ignorancia de Dios. Cualquier gobernante que desconozca a Dios, que esté apartado de Dios, conduce al pueblo a la perdición. ¿Repites, por favor? No responde, no sabe. Así que creo que este texto nos está dejando entender claramente la problemática de cuando el ser humano gobierna. El problema no es el sistema, sino la ignorancia de Dios, que está por todos lados. Y por todos lados, no porque lo confiesen o no lo confiesen, porque algunos confiesan ser temerosos de Dios, pero con sus hechos lo niegan, como Israel. ¿Qué es lo que está reclamando Dios a Israel? Era el pueblo de Dios y hablaban de Yahvé, pero vivían en injusticia. Entonces el problema no es la confesión y los cuentos de que nosotros somos el pueblo de Dios, o que creo en Dios, o que... No, los actos. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, y eso es lo que traerá este tipo de paz. Aquí podemos llamar esto la paz total. Eso nunca nadie lo había dicho antes. Pero aquí, ¿qué se está describiendo? ¿Qué es eso? Paz total. Paz total desde la concepción divina. Eso es lo que está ofreciendo esta profecía para el ser humano.
Sigamos leyendo, solo estamos leyendo. Acontecerá en aquel tiempo, dice el versículo 10, que la raíz de Isaí, ese rey del que se habla, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Entonces aquí tenemos en esa promesa de este rey ideal, justo, y que traerá una paz total, se habla también de algo que sí nos transporta a ese tiempo, porque el pueblo de Israel iba a ser esparcido por toda la tierra, por la invasión, por las deportaciones, por los enemigos que iba a tener. Y entonces aquí se dice que esos remanentes, o ese remanente que quedaba esparcido por toda la tierra, iba a ser restaurado. En otras palabras, nos está diciendo, o nos está hablando del final del desplazamiento. Otra palabra que nunca escuchamos nosotros. Noten que parece que estuviera describiendo a veces situaciones de nuestra época, pero el pueblo de Israel iba a ser desplazado por todas las naciones, y en esta profecía se dice que van a regresar a su tierra, y solamente el que es desplazado o que está fuera de su tierra sabe lo que significa esta promesa para Israel. Versículos 13 y 14 dicen: y se disipará la envidia de Efraín. ¿Quién es Efraín? ¿A quién se refiere con Efraín? Al reino del norte. Se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá. ¿Quién es Judá? El reino del sur. Es decir, se va a acabar la envidia entre estos hermanos, entre el pueblo de Israel. Ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón, es decir, los enemigos vecinos, les obedecerán o los obedecerán. Aquí nos está dejando ver la restauración de Israel como pueblo. Es decir, es una promesa de reunificación, donde volverán a ser hermanos, volverán a ser un pueblo, y será restaurado ese reino. Ahora, si esto es una promesa que tiene alguna parte de cumplimiento en el pasado y otra parte en el futuro, no vamos a discutirlo, pero lo cierto es que hay una profecía muy clara de paz también, total, entre las tribus y entre el pueblo completo de Israel. Luego nos encontramos con los versículos 15 y 16. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. ¿Qué significa esa descripción? Secará Jehová la lengua del mar de Egipto. ¿Qué significa? ¿Ah? Lo va a secar, ok. ¿Y qué más? Con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en los 7 brazos, y hará que por él pasen con sus sandalias, es decir, tranquilamente caminando. ¿Eso qué les recuerda? Cuando Dios abrió el mar para que pasaran por tierra seca, ¿cierto? Entonces aquí hay una promesa de repetición de ese milagro, y es que el pueblo de Israel podrá atravesar otra vez por tierra seca. Y termina el 16, dice: y habrá camino para que el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, y de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Sí ven? Está recordando cuando salieron de Egipto y que también pasaron por tierra seca. Aquí una vez más se repetirá ese milagro. Esto habla de esa restauración del pueblo de Israel. Entonces podemos ver que aunque hayan parte de esta profecía como algo eventualmente
ajustado al contexto del pueblo de Israel en ese momento, hay ciertas cosas que uno no puede evitar decir, esto tiene que ver con otra cosa. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido totalmente en la historia del pueblo de Israel. Miremos entonces ahora capítulo 12. Capítulo 12 solamente tiene 6 versículos. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Y aquel día, o en aquel día, dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuál es la palabra o el concepto que más se repite aquí? Salvación. Justicia. Noten que venimos que en una especie en esta profecía de conceptos clave. Justicia, el rey ideal, paz, y ahora hablamos de salvación. En aquel día cantaré, es una canción que nos hace recordar precisamente cuando en los versículos anteriores se habla de atravesar por tierra seca. Recuerden ustedes que cuando el pueblo de Israel atravesó el mar por tierra seca, cuando llegaron al otro lado, ¿qué fue lo primero que hicieron? Cantar, ¿cierto? María, Moisés cantaban esa canción que inclusive nosotros por ahí le pusimos música, los carros de Faraón que fueron echados a la mar, ¿cierto? Aquí también, después de la profecía de atravesar por tierra seca, por un camino, entonces viene una canción, y a esta canción la vamos a llamar la canción de los salvados, el cántico de los salvados, porque habla de precisamente esa salvación que van a disfrutar después de haber sufrido las consecuencias de la ira y del castigo de Dios. El remanente, los que han quedado, como decíamos en los capítulos anteriores, disfrutarán de la misericordia y del consuelo de Dios. Dice: tu indignación se apartó y me has consolado. Y ese cántico sigue diciendo, versículos 4 al 6: y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. La canción del salvado, el cántico de los salvados. Así que nos encontramos con una profecía hermosa, pero que cuando uno mira la historia de Israel dice: ¿y eso cuándo se cumplió en el contexto del Antiguo Testamento? ¿O cuándo se cumplirá? Nosotros tenemos una hermosa ventaja sobre el pueblo judío: la revelación completa de Dios en su palabra. El judío escuchó esto y seguramente algunos de ellos murieron confiando que iba a llegar algún rey de carne y hueso que los iba a gobernar con esa justicia y que los animalitos iban a vivir en paz en la época de ese rey, y de pronto murieron con esa esperanza en sus mentes, en sus corazones, pero nunca se les ocurrió qué significaba. Nosotros tenemos la ventaja que el Nuevo Testamento, revelado por Dios a los que fueron inspirados por el Espíritu Santo, nos interpreta todo lo que está en el Antiguo. Entonces podríamos quedarnos aquí y tratar de buscarle una aplicación en el contexto de Israel, pero afortunadamente gozamos con eso. Y quiero solamente referirme a las últimas palabras que pronunció Jesús en la Biblia. ¿Alguien sabe cuáles fueron las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la Biblia? ¿Quién da más? ¿Consumado es? ¿Me seréis testigos? ¿Cuáles son? Fácil. Vayan a la última página de la Biblia.
Vamos a la última página de la Biblia, al último capítulo de la Biblia. ¿A qué libro pertenece? A Apocalipsis. De hecho, se supone que es el último libro no solamente ubicado en la Biblia, sino incluso escrito, ¿cierto? Por allá hacia el año 100 después de Cristo. Y Juan fue conducido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le mostró y le dijo: te mostraré, a través de un ángel, te mostraré las cosas que van a suceder. Y en medio de eso, terminando el libro, narra las palabras en el versículo 16, capítulo 22, versículo 16, que dice: yo, Jesús, noten bien, él cierra la escritura: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Del testimonio que Juan le dio a las iglesias de Asia en su profecía de Apocalipsis. Pero miren lo que dice al final: yo soy la raíz y el linaje de David. ¿No es eso como una lámpara que se levanta sobre la profecía de Isaías y nos dice a qué se refería la profecía del capítulo 11 y 12? Yo soy, así como los famosos yo soy en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida. Aquí en Apocalipsis comenzando dice: yo soy el alfa y la omega, y aquí terminando dice: yo soy la raíz y el linaje de David. Un vástago retoñará de la raíz de David. Esto nos permite asegurar que la profecía de un rey justo, eterno, ideal, verdadero, que nos puede verdaderamente ofrecer paz total, es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro como Él. Los ojos del que cree en Él no pueden depositar su absoluta confianza en hombres de esta tierra, porque solo Jesús nos permite tener esa tranquilidad, esa confianza y esa expectativa divina. Podemos concluir diciendo que no hay gobierno más justo que Él. No hay gobierno más justo que Él. Recuerden, resaltemos una de las palabras más importantes del capítulo 11: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Cierre sus ojos. Y evalúe su vida con respecto en quién pones tu confianza. ¿Hasta dónde llega tu esperanza? Los hombres que gobiernan esta tierra hacen lo que pueden. Tal vez no siempre lo malo que hacen es porque sea su intención, sino porque creen que ese es el camino, pero se equivocan cuando no conocen a Dios. Solo el que conoce a Dios puede preguntarle a Él: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Padre, te agradecemos y te damos la gloria por lo que eres, Rey justo y verdadero. Te exaltamos, Señor, y te reconocemos como el único Dios y el único Rey justo. Permite, oh Dios, que nuestra esperanza de verte entrar triunfante
victorioso, glorioso, sea nuestro aliciente día tras día, en medio de un mundo que se debate en la injusticia y en la corrupción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, bueno, ya tarde, queremos, a propósito de, ya que hemos hablado de los niños y de la importancia de ver a nuestros niños en el temor de Jehová. Este rey es un rey, como describe Isaías, que guiará al pueblo en el temor de Jehová. Y en esta mañana hay algunos padres que quieren, después de lo que tuvimos ayer con ellos, han decidido comprometerse a guiar a sus hijos en el temor de Jehová. Es un compromiso serio y trascendental para pensarlo. Y hemos querido que la iglesia sean testigos de ese pacto. Los pactos tienen siempre testigos, ¿no? Garantes, por decirle de alguna forma. ¿Ustedes aceptan ser testigos de ese compromiso? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pedirle el favor a Didier y Karen que pasen por aquí con su hija, a Rivier y Nicole, a Luis Fernando y Paula. Tenemos 3 princesas que no tienen ni idea de lo que estamos haciendo. Ellas no tienen ni idea. Y vale la pena mencionarlo porque algunas personas ven un acto como estos y se imaginan que los niños están haciendo algo, que ellos se están presentando, pero no, este es un acto que hacen los padres. Por eso les he pedido que pasen aquí al frente para que ellos nos compartan qué es lo que están haciendo acá, qué es lo que pretenden en esta mañana. Y quiero invitar para que lo escuchemos de sus propias palabras. Pero antes permítanme recordarles las palabras que tenemos en el libro de Josué. Voy a invitarles para que, bueno, si quieren abrir sus Biblias o si no yo leo para ustedes. Josué capítulo 24. Es un discurso que pronunció Josué al pueblo, todo el pueblo. Por eso me hace acordar de este momento, ¿no? Porque estaba todo el pueblo y Josué estaba al frente. En el conocido discurso de despedida de Josué, Josué había concluido el viaje que inició Moisés desde Egipto hasta la tierra prometida. Acuérdense ustedes que los que salieron de Egipto mayores de 20 años, ninguno conquistó, ninguno llegó, ninguno coronó. Solo los menores de 20 años llegaron a la tierra prometida. Y entre esos estaba Josué. Así que Josué conoció la vida allá en Egipto y luego llegó a la nueva vida en la tierra prometida. Y entonces reúne al pueblo y les recuerda lo que vivieron allá. Josué capítulo 24, versículo 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Qué les recordó? Los dioses que tenían en Egipto. Sus antepasados adoptaron las creencias de Egipto. Eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Se multiplicaron en Egipto, pero se acostumbraron tanto a vivir en Egipto
se dejaron impregnar de la cultura egipcia y de la idolatría egipcia, y ellos, siendo descendientes de Abraham, adoraron a los dioses egipcios. Y entonces Josué les dice: ustedes verán si van a servir a ellos. Ahora están entrando en una nueva dimensión en la tierra prometida, pero resulta que en los alrededores de donde ellos estaban llegando habían otros dioses también. Y dice el versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. ¿A quién quieren servir? ¿A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis? Es decir, escojan, ¿quieren servir a esos dioses de Egipto o quieren servir a los dioses de los amorreos? Pero yo los reto a que sirvan a Jehová. Y entonces termina esta frase diciendo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes verán a quién van a servir. Teniendo en cuenta estas palabras de Josué, yo les pregunto a estos padres: ¿cuál es su pacto que nos recuerde las palabras de Josué delante de todos estos testigos? Vamos a escuchar en primer lugar a Didier y Karen. No sé cuál de los dos quiera. Buenas tardes, iglesia. Bueno, primeramente pues doy gracias al Señor por este momento, porque antes que decir a qué me comprometo, siempre doy gracias a Dios por Isabela y por nuestro hogar, porque muchos de pronto no saben, pero médicamente no podíamos tener hijos y pues Isabela nació, y pues no me cansaré de dar este testimonio nunca, la verdad. Ese es el de nosotros, porque Isabela llegó a nuestro hogar después de 10 años de casados, buscando hijos. Entonces no podemos quitarle la honra al Señor. Y bueno, en esta mañana me comprometo delante del Señor y delante de mis hermanos a que pues Isabela, a lo que se compete a nosotros, va a crecer bajo los principios bíblicos. La vamos a guiar bajo el temor del Señor, y pues anoche aprendimos el tema de la disciplina y pues va a ser duro, pero sé que toca. Y bueno, también a que conozca a nuestro Dios, sus atributos, que conozca quién murió en la cruz, por qué murió, y reconozca ese sacrificio perfecto y ese plan perfecto que hizo Dios para nuestra salvación. Que ella tenga claro eso siempre. Muchas gracias. Entonces, ese es el pacto de Didier y Karen para su hija Emma Isabela Herrera Rojas. Vamos a escuchar ahora el compromiso de Luis Fernando y Paula. Buenos días. Nosotros como familia delante de Dios y de ustedes queremos comprometernos a asumir nuestro rol de padres con amor, con responsabilidad, compromiso, dedicación, con coherencia, enseñándole con nuestro ejemplo el amor hacia Dios y hacia las demás personas, e instruyéndole con constancia durante toda su vida acerca de los principios y valores que Dios nos enseña a través de su palabra. Bueno, pues de igual manera yo le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de poder presentar ante ustedes como iglesia, ante Dios principalmente, a nuestra bebé, que ha sido de gran bendición, para que siga los pasos del Señor como nosotros lo hemos estado haciendo. Entonces tenemos el compromiso de Luis Fernando y Paula con respecto a su hija Angie Luciana Arias Osorio. Vamos a escuchar entonces a Rivier y a Nicole.
Bueno, nosotros también queremos compartir con ustedes que la vida de Alice fue un milagro en nuestras vidas, no solo física, sino espiritualmente. Eh, También queremos comprometernos a perseverar con nuestra relación con Dios. Sabemos que un hogar no es fácil, pero vamos a perseverar y de la mano de Dios salir adelante con nuestra hija, que ella vea el ejemplo, no de unos padres perfectos, sino de unos padres que no se rinden y que siguen adelante buscando de Dios, que vea que podemos ser su lugar seguro, su hogar, y que pueda acudir a nosotros en cualquier momento. Me comprometo a instruirla en Dios, a darle amor y a ser incondicional con ella. Que sí. ¿Qué es? No, no. Bueno, el matrimonio es la segunda decisión más importante de la vida del ser humano. La primera decisión más importante es a quién servir, que es lo que pregunta Josué aquí, ¿no? Ustedes vienen a qué Dios le quieren servir. Cuando uno decide servir a Dios, esa es la decisión más trascendental, eterna, y tiene promesa eterna. Pero tener un hijo es recibir una herencia de Dios, era lo que hablábamos anoche, y es la oportunidad más cercana a imitar a Dios. Cuando uno es padre, tiene los recursos y la cercanía y la posibilidad de parecerse a Dios. Yo los desafío a ustedes como papás y mamás a que si quieren saber cómo educar a los hijos, miren a Dios cómo nos trata a nosotros. Porque de la forma como Dios ha tratado a sus hijos, a su pueblo, como Jesucristo nos ha tratado a nosotros, es el modelo que tenemos para educar a nuestros hijos. Y la base de todo es: adorarás al Señor tu Dios, servirás al Señor tu Dios, a Él solo servirás, a nadie más. Que estos hijos que no son de ustedes, son ustedes los mayordomos porque son herencia de Dios, sean realmente educados para conducirlos al dueño de ellos verdaderamente. Aquí tenemos un documento que invitamos para firmar. Dice así: Iglesia Nuevo Amanecer, Hermanos Menonitas de Colombia. Presentación al Señor de Emma Isabela Herrera Rojas. Sus padres, Didier Herrera y Karen Rojas. Nos comprometemos delante de la iglesia a disciplinarla en el temor de Dios, dando testimonio con nuestro ejemplo y edificando nuestra familia bajo principios bíblicos. Marzo 17 de 2024. Recordando el proverbio que dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Si ustedes están dispuestos a cumplir con este pacto, les pido que firmen. Presentación al Señor de Angie Luciana Arias Osorio. Sus padres, Luis Fernando Arias y Paula Andrea Osorio. Nos comprometemos delante de la iglesia a disciplinarla en el temor de Dios, dando testimonio con nuestro ejemplo y edificando nuestra familia bajo principios bíblicos. ¿Están dispuestos a aceptar ese desafío?
Presentación al Señor de Alice Moreno Castro. Sus padres, Rivier Moreno y Nicole Castro. Nos comprometemos delante de la iglesia a disciplinarla en el temor de Dios, dando testimonio con nuestro ejemplo y edificando nuestra familia bajo principios bíblicos. Marzo 17, 2024. Con base en el pacto que sus padres han hecho en este momento, vamos a encomendar en la bendición de Dios a cada una de estas princesas. Comencemos entonces. Con Emma Isabela Herrera Rojas. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos ser testigos de este compromiso de estos padres, Señor. Y queremos presentar delante de ti, delante de la iglesia, a Emma Isabela, Señor. La ponemos en tus brazos y te rogamos en el nombre de Jesucristo que les des a sus padres la sensibilidad espiritual, el poder y la sabiduría para conducirla en el temor de Dios. La bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Angie Luciana. Padre, te bendecimos, te damos la gloria y la honra y queremos unirnos a Luis Fernando y a Paula, Señor, para reconocer la forma como tú los has bendecido a través de su hija, Señor. Queremos poner en tus manos a Angie Luciana, darte gracias por su vida y que tú escuches el compromiso que han hecho sus padres y que tú les ayudes, Señor, a cumplirlo. Porque sabemos que en nuestras fuerzas humanas es difícil. Padre, bendice a estos padres y te rogamos que seas obrando en la vida de ella también, para que crezca conociéndote desde ahora y en todas las etapas de su vida. Con base en el pacto que ellos han hecho, bendecimos a Angie Luciana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora Alice, la más inquieta. Señor, te damos gracias por la vida de Alice, por la forma milagrosa como tú le permitiste también llegar. Gracias, Señor, porque tu soberanía y tus cuentas son diferentes a las de los hombres. Tus caminos y tus pensamientos son diferentes a los de la ciencia y a los de nosotros. Gracias por Alice. Gracias por la alegría que trae a su hogar. Y gracias por ponerla en los brazos de estos padres que en medio de sus limitaciones humanas se comprometen hoy a enseñarle tu palabra toda la vida, Señor. Queremos ponerla en tus manos y pedirte, Padre Santo, que tú seas obrando en su vida, para que todo lo que haga en su vida, Señor, sea dependiendo de tu mano. Acompáñala y que ella siempre te conozca en cualquier paso de su vida. Y con base, Señor, en el compromiso de sus padres como instrumentos tuyos, la bendecimos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rivier y Nicole, Didier y Karen, Luis Fernando y Paula. Voy a pedirles a todos que se pongan de pie, por favor. Al lado de esta oportunidad de bendecir a estas niñas, quiero pedirles que bendigamos a todos nuestros niños, que puedan crecer en el temor de Dios. Padre, gracias por este tiempo, por este momento que nos permites para compartir como familia. Es un momento especial para nosotros como familia, nuevo amanecer. Te rogamos que esta familia, esta casa, sea también un techo para estas niñas y para estos padres, que ellos nunca se sientan solos en su labor de educar, de criar, sino que la iglesia sea ese refugio en el que ellos puedan crecer y puedan entender la voluntad de Dios para sus hijos. Señor, queremos orar por todos nuestros niños de la iglesia. Estamos viviendo una época, Señor, donde la juventud, los niños, están siendo engañados por la cultura, por la ciencia, por la educación, mal llamada educación. Te rogamos, Señor, que la iglesia, los padres que tenemos aquí en general, puedan educar a sus hijos para que aquellos varoncitos crezcan entendiendo lo que significa ser varón, temeroso de Dios, y para que las niñas puedan crecer entendiendo su rol, su papel y su condición de mujeres. Señor, no los dejes ser engañados. Guárdalos del espíritu de Herodes que destruye la infancia, que destruye a los niños para destruir el temor de Dios. Padre, los ponemos en tus manos y bendecimos a todos nuestros niños en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a compartir, pues es una ceremonia especial, entonces hay tinto para todos. Y agua aromática, sí.